Usted lo voy a invitar para que pase al libro de Hebreos. Vamos a estar en el libro de Hebreos, en el capítulo 3. Y hemos estado repasando en el libro de Hebreos. La semana pasada estuvimos repasando una advertencia, la importancia de no descuidar la palabra, de no descuidar aquellas cosas que hemos escuchado. Y esta mañana, nada más antes de empezar con nuestro estudio, vamos a orar también. Y vamos a orar para que el Señor nos dé sabiduría esta mañana y podamos entender que no estamos leyendo un libro, estamos escuchando la voz de Dios cuando abrimos la Biblia, ¿ok? Señor, te damos gracias también por tu palabra. Sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y toda ella es útil, Señor. Y tú la usas para corregirnos, para instruirnos, Señor, para exhortarnos, para redarguirnos. Esta mañana, mientras abrimos tu palabra, Padre, te pedimos que seamos conscientes de que eres tú el que nos habla, que tu palabra sigue estando vigente el día de hoy y que es viva, que es eficaz, que es más cortante que una espada de doble filo. Y no solamente eso, Señor, sabemos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones. Señor, y el día de hoy sabemos que mientras leemos tu palabra, nuestro corazón, Señor, está abierto delante de ti. Dice tu palabra que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Padre, haznos conscientes de esa realidad y transfórmanos por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Les voy a pedir que leamos en el capítulo 3 y vamos a leer un fragmento que está en el verso 7 y hasta el verso 19. Y luego vamos a comenzar con nuestro estudio. Entonces dice verso 7: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyes hoy su voz, no endurezcan su corazón, como en la provocación, el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y vamos a dejar hasta allí. Y quiero compartirte algo que salió hace algunos meses. Estaba viendo un artículo de un pastor que por un año dijo: voy a ver qué se siente ser ateo. Voy a dejar un tiempo el cristianismo para, desde la perspectiva de los ateos, analizarlo y pues conocer más de lo que piensan. Pasó ese año
Y obviamente su anuncio fue: me convertí en ateo, ya no soy cristiano más. Y estaba buscando acerca de este tema y encontré un artículo que sale en un boletín de psicología. Y en ese boletín un par de investigadores ateos realizaron una encuesta, una investigación, porque hay un libro pues relativamente famoso, entiendo, donde se narra la historia de un pastor que deja de ser pastor. Y basado en este libro, ellos comenzaron a preguntar cuántas personas habrá que sean ateas y que vivan dentro de la iglesia. Entonces ellos financiaron una investigación y lo que hicieron, entrevistaron a predicadores que fueran más abiertos en su visión del cristianismo y les pidieron permiso de publicar su perspectiva. No dan su nombre verdadero, pero encontraron 6. Digo 6 porque al final quedaron 5. Fueron 6, pero uno de ellos al final se sintió mal y dijo: ¿sabes qué? No publiques lo mío. Y quedaron 5. 5 pastores, uno bautista, ahorita les digo exactamente. Uno bautista, uno de la Iglesia Unida de Cristo, un presbiteriano, un metodista y son las denominaciones que hallaron. Y este libro, pues que narra una historia similar, se llama En la belleza de los lirios, es de 1996. Pero lo que voy es, estos pastores, cuando los entrevistaron, comenzaron diciendo: pues mira, la verdad, yo llegué a ser pastor porque yo nací en un hogar cristiano. Y cuando nací en ese hogar cristiano, yo pues siempre viví en la iglesia. Y la iglesia, me gustó mucho el ambiente, era muy afirmante, me reforzaba mi identidad y me sentía arropado por la gente. Entonces cuando crecí, de manera natural vi ir a un seminario y pues ya que estaba allí en el seminario, pues no estaba de acuerdo con todas las cosas que enseñaban, pero pues saqué el seminario y pensando en qué iba a hacer, pues realmente tenía reducidas mis opciones. Y entonces hice una maestría en divinidades, hice otra en filosofía. Dije: pues me voy a dedicar al ministerio. Y lo hago, dice, porque sé que a través de la iglesia puedo ayudar a que las personas sean mejores. Pero no creo que Cristo era Dios. No creo que Cristo haya muerto por nuestros pecados. No creo que haya Espíritu Santo. Y es una persona que, al momento de la encuesta, dirigía una iglesia. De hecho, los 5 que están aquí son pastores en la vida real. Son pastores que no creen las verdades de la Biblia. Y sin embargo, para deleite de estos psicólogos y de muchos ateos, ellos sospechan que mucha gente en la iglesia está en una situación similar. Es gente, dice, que probablemente no se ha dado cuenta o no quiere externar esto, pero no está de acuerdo, no cree todo lo que se predica, pero se siente abrazada por la gente, le gusta la música, le gusta el ambiente de la iglesia y le gusta ayudar a la gente. Y este pastor que mencionaba del principio, que por un año se retiró, ahora se dedica a una organización que se llama PAT, que es para ayudar a gente sin hogar, que antes era un ministerio. Y dice: hoy lo sigo haciendo aun cuando soy ateo, y de esa manera pruebo que puedo ser buena persona sin Dios. Y eso me hace pensar cuántos pastores y cuántos creyentes estarán confundidos realmente de qué es el cristianismo. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué significa abrazar el evangelio? Y el día de hoy vamos a ver un repaso de este capítulo 3, porque la semana pasada vimos la importancia de no descuidar la palabra. Hoy vamos a ver la importancia de creer la palabra. No solamente es importante no descuidarla, es importante creerla, porque
Una de las cosas que tenemos que aprender es que muchas veces la desobediencia a la palabra es una cortina de humo para la incredulidad. Es decir, disfrazamos nuestra incredulidad de desobediencia. ¿Sí me explico? Y tenemos que ver el día de hoy una lección del pasado para que podamos nosotros aprender y preguntarnos: ¿puede alguien que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, alguien que ha nacido de nuevo, alguien que ha experimentado ese nuevo nacimiento y se ha deleitado en Cristo, hacer a un lado la fe? ¿Puede alguien que tiene vida eterna perderla? Y si no es así, ¿por qué la advertencia? ¿Por qué hay tantas advertencias en el Nuevo Testamento? Ahora, y quizás estás pensando: uy, ya vas a contradecir lo que dijiste el miércoles y el domingo. No, es importante que nos hagamos estas preguntas para que podamos entender el contexto de este texto que vamos a ver aquí. De hecho, no estoy afirmando que alguien que ha nacido de nuevo pierda su salvación. Eso lo hemos enfatizado continuamente. Pero sí tenemos que ver la importancia, como lo decíamos la semana pasada, como dijimos el miércoles, de examinar nuestro corazón, de examinar la fe. ¿Qué es lo que entendemos por ser cristiano? ¿Qué es lo que entendemos por creer en Jesús? Y para eso vamos a entrar en el contexto de este libro. Y vamos a comenzar desde el versículo 1, en el capítulo 3. El autor de Hebreos, la semana pasada vimos rápidamente que nos ha presentado a Jesús como Dios. Desde los primeros versículos del capítulo 1, el autor dice: Cristo es Dios. Y Cristo es el mensaje definitivo, es el último mensaje de parte de Dios. En el pasado hubo profetas, tenemos la Escritura, pero en los últimos tiempos Dios habló por medio de su Hijo, Jesucristo, que caminó en esta tierra y que Él mismo predicó las buenas nuevas. Y nos ha mostrado que Cristo es mayor que los ángeles. Y por eso es importante, si en el pasado el pueblo de Israel le dio tanta importancia a la ley, Él nos dice en este tiempo qué importante es que escuchemos a Jesús. Y por eso la advertencia que vimos la semana pasada, y decíamos en el capítulo 2, verso 1, es necesario, ya que Cristo es tan grande, ya que Cristo es superior a los ángeles, ya que Cristo es Dios, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y veíamos la consecuencia o la advertencia en el verso 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, la ley, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dijo: si los ángeles confirmaron la ley de Moisés, Moisés fue el mediador, recibió por medio de ángeles la ley, la palabra de Dios, y cada persona que faltaba un mandamiento recibía una justa retribución, un pago. Si cualquier quebrantamiento o falta a la ley tenía consecuencias, imagínate, dice, ¿cómo vamos a escapar si ignoramos la palabra del Hijo de Dios? Si ignoramos el evangelio de aquel que es Dios. Con eso en mente, en el capítulo 3 comienza a hablar y nos va a dar dos ejemplos de fidelidad. Y algo que tenemos que entender, amados, es que cuando hablamos de recibir a Cristo, cuando hablamos de nacer de nuevo, cuando hablamos de profesar la fe, estamos hablando de un compromiso que a lo mejor no lo has pensado, pero la Biblia nos enseña claramente que antes éramos esclavos. Sin Cristo somos esclavos. Todos los seres humanos nacemos esclavos. ¿De quién? Del pecado. Somos esclavos del pecado. De hecho, somos súbditos. ¿Somos siervos de quién? Del diablo. Dice que vivimos conforme al príncipe de la potestad del aire, y se nos llama hijos de desobediencia en Efesios 2. Todos los seres humanos estamos sujetos a un amo, estamos en esclavitud, en el pecado. Pero dice que
por medio de Cristo somos libres ¿de qué? Libres del pecado. Libres del pecado, pero ahora nos convertimos en siervos ¿de quién? De Jesucristo. Estamos haciendo un compromiso con un nuevo amo. ¿Sí? Ya no somos esclavos del pecado, ya no obedecemos a Satanás, ahora somos siervos de Jesucristo. Somos siervos, somos hijos obedientes, hijos de desobediencia, hijos obedientes. En el capítulo 3, el autor de Hebreos va a tomar el ejemplo de dos hombres que fueron fieles a su llamado. Y dice el verso 1: por tanto, hermanos, participantes del ¿qué? Del llamamiento celestial. Participantes del llamamiento celestial. Todos aquellos que estamos en la iglesia, todos aquellos que somos cristianos, que somos creyentes, compartimos un llamado. ¿Un llamado de dónde? Del cielo. ¿Un llamado para qué? Para ir al cielo. Es un llamado celestial. Dios nos llamó en Romanos 8:28, rápidamente anótalo allí y lo puedes leer a detalle en tu casa. Pero si tú vas allí, nos da una descripción de ese llamamiento. Dios planeó llamar a sus hijos. Ok, dice 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a ¿qué? A los propósitos de Dios. ¿Son qué? Llamados. Somos llamados no para nuestros propósitos, para nuestros sueños, para nuestras metas, a los propósitos de Dios. Según su propósito somos llamados. Mira, verso 29: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30: y a los que predestinó, ¿qué? A estos también llamó. Y a los que llamó, ¿qué hizo? A estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios tiene su plan. Dios nos ha llamado. Tú y yo estamos aquí el día de hoy porque Dios nos ha llamado. ¿Y sabes por qué? Porque tú respondiste que sí. Dios llama, pero el llamamiento de Dios no nos hace libres de responsabilidad. Nosotros somos responsables de cómo respondemos a Dios. Hebreos dice en el capítulo 3, verso 1: por tanto, hermanos, ya no solamente somos individuos, somos hermanos en la fe, participamos de una familia, porque esos son los planes de Dios. Pablo en Romanos acaba de decirnos que nos llamó para que seamos muchos hermanos semejantes al hermano mayor, a Jesús. Hermanos, dice, participantes del llamamiento celestial. Consideren, subraya esa palabra, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Consideren. Y la palabra considerar es prestar atención. Es cuando Jesús, ustedes recuerdan, está predicando acerca de la provisión divina y dice: considera los lirios del campo, que no tejen, no hilan, y mira el Señor cómo los viste. Y te invita a que pongas atención y pienses en eso y digas: es cierto, no van de compras, no van al mall, pero mira qué bien se ven, ¿no? Están vestidos. Considera. Y la invitación que está haciendo el autor de Hebreos es: mira a Cristo, considéralo, porque Él es el apóstol. Ahora, en ninguna otra parte le llaman apóstol a Jesús, y lo que tiene en mente es que Él es el enviado. El verdadero apóstol es Jesús, porque Él es el enviado del cielo. En la tierra hubo otros apóstoles que el verdadero apóstol nombró, pero el único que descendió del cielo a esta tierra es Jesucristo. Él es no solamente el apóstol, sino también el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote, acuérdense, en la antigüedad en Israel, una vez al año entraba al lugar santísimo
a ofrecer un sacrificio por los pecados del pueblo. Y entraba él y allí ofrecía el sacrificio y salía. Pero nuestro sumo sacerdote entró al cielo. Y hoy, a la diestra del Padre, está alguien intercediendo por nosotros. No como el sumo sacerdote de la antigüedad, sino este es el verdadero sumo sacerdote. Jesús, dice allí, Cristo Jesús. Ahora, mira el verso 2. El cual es ¿qué? Es fiel. El cual es fiel al que le constituyó. Es decir, Jesús es alguien fiel, un ejemplo de fidelidad a un llamado, un ejemplo de fidelidad a aquel, dice, que lo había constituido como apóstol o como sumo sacerdote. Y ese ejemplo queda aquí arriba, es el ejemplo supremo. Pero dice, pues qué chiste, era Jesús. Y luego dice el autor de Hebreo, como también lo fue Moisés. Ahora, entre los judíos, Moisés era lo máximo. Para el pueblo de Israel, Moisés era el héroe, era aquel que había recibido la ley. Y el autor de Hebreos lo toma como ejemplo de fidelidad. Dice, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Si brincas al verso 5, dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y quiero que veas esto. Menciona a Jesús y menciona a Moisés. Y dice, los dos fueron fieles. Pero sobre Moisés quiero dejar en claro, dice el autor, que Cristo tiene un ejemplo mayor, porque él no solamente fue fiel en toda la casa, él fue fiel como hijo, porque él está sobre la casa, aún sobre Moisés, porque es el hijo. Y en el verso 6 nos dice que Cristo como hijo sobre su casa. ¿Y cuál es la casa? Nosotros. Nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los que están en el verso 1. Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Nosotros, los que hemos creído, somos la casa. Y sobre la casa está Cristo. Ahora, quiero que veas que este versículo 6 tiene una condición. Dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Y esa palabrita de 2 letras es bien importante. Sí. Sí. Somos sus hijos, somos nosotros su casa, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y esa palabrita es bien importante. Ustedes son la casa de Dios, ustedes son hermanos santos, ustedes son participantes del llamamiento celestial. Sí. ¿Sí qué? Si retienen hasta el fin su confianza y su gloria en la esperanza de Jesucristo. Y este es el punto, amados. Hemos dicho los días pasados que nadie que está en comunión con el Señor, nadie que está en contacto con Cristo se va a convertir en ateo. No estás en tu devocional, no estás adorando al Señor y luego dices, ¿qué se sentirá ser ateo? Cuando estás en su presencia, cuando estás en comunión, cuando tienes tu esperanza, tu confianza, tu deleite, estás en ese grupo que son los llamados, que son los hermanos, que son la casa, que son los salvos. Ninguna persona que tiene su fe en Jesucristo puede perderse. Y eso es lo que quiere dejar en claro el autor de Hebreos. Estoy hablando, dice el autor de Hebreos, para que sepas que es importante que veas dónde está tu confianza, cómo estás.
Así como recibiste a Cristo al principio, examina si tienes tu esperanza, tu confianza, tu gloria en eso. O si con el paso del tiempo has dejado de prestar atención y te estás desviando y ahora te estás enfocando en otras cosas y se te ha olvidado que la base es Cristo mismo. Tengo otra versión que quiero compartir. Dice en la Nueva Traducción Viviente: así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote, pues Él fue fiel a Dios, quien lo nombró. Y luego pasamos al versículo 6. Dice: pero Cristo como Hijo está a cargo de toda la casa de Dios, y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. ¿Por qué dice eso de si nos armamos de valor? ¿Por qué el autor de Hebreos está diciendo esto? Porque la fe genuina se prueba en la dificultad. Porque la gente de Hebreos estaba siendo amenazada, la gente de Hebreos estaba siendo perseguida, la gente de Hebreos estaba siendo despojada de sus bienes, estaba siendo maltratada. Y muchos en la iglesia comenzaron a pensar: ¿vale la pena que te cacheteen por Cristo? ¿Vale la pena que te quiten tu casa por ser cristiano? ¿Vale la pena que te metan a la cárcel por profesar la fe? Y sabes, en la historia, a través de la historia, dicen que las persecuciones han sido el fuego que purifican, que limpian a la iglesia. Y esto pasa el día de hoy. Hace poco acaba de cumplir, fue aniversario del pastor Saed, ¿no? Ya han pasado años desde que está prisionero en Irán. En México, en el estado de Coahuila, si mal no recuerdo, ya tuvimos la primer demanda para un pastor por no oficializar o por no celebrar una boda homosexual. En Estados Unidos hay muchos casos. Esto está sucediendo el día de hoy también. Y la pregunta es: ¿estamos dispuestos? ¿Estamos listos para abrazar nuestra confianza, para aferrarnos en la confianza que tenemos en Jesús en situaciones difíciles? Y no voy a ir al extremo de persecución y muerte. Puede ser una dificultad que tú estás pasando ahorita, puede ser un problema, y eso es lo que Jesús habló cuando mencionó la parábola del sembrador. Aquellos, dice, que reciben la semilla, la palabra, con gozo, pero vienen los problemas y ¿qué pasa? Se marchita, se ahoga la palabra, no da fruto. El autor de Hebreos lo que está diciendo es: consideren a Jesús, que fue fiel, y no fue una misión fácil despojarse de su gloria, tomar forma de hombre, venir y hacerse siervo, ser obediente hasta la muerte de cruz. No fue fácil, pero fue fiel. Moisés, ser llamado: ve y dile a Faraón: hoy soy tartamudo para empezar, Señor, ¿cómo me mandas a mí? Mira, ve, yo voy a estar contigo. Y luego obedece Moisés y dice: saca al pueblo. Y luego después Moisés dice: ¿qué voy a hacer con esto? No se aguantan, no me la acabo, mejor, si no vas tú conmigo, mejor ni le seguimos. Y el Señor, en toda la dificultad, Moisés fue fiel y no entró a la tierra prometida. El autor de Hebreos lo que está diciendo es: tengan cuidado, examinen su corazón, no solamente presten atención a la palabra, a las cosas que han escuchado, cuiden que no se desvíen, pero también examinen su corazón. Y hay un hombre que cita una frase, Warren Wiersbe, dice: todo el corazón de todo problema es un problema en el corazón. Y eso es lo que va a hacer el autor de Hebreos a partir del verso 7. Dice el versículo 7:
Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyes hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de los cuales me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Vamos a dejarlo allí, pero quiero que veas algo. ¿Qué es lo que está diciendo el autor de Hebreos? ¿Quién está hablando en el verso 7? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? El Espíritu. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que está hablando. ¿Y de dónde está citando esto? De la palabra de Dios. Vete al Salmo 95. Y lo que está haciendo el autor de Hebreos simplemente está tomando el Salmo 95 y lo está citando acá y dice, hey, es el Espíritu Santo que te está hablando. Salmo 95, verso 8 dice, si oyes hoy su voz, no endurezcan su corazón como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras. ¿Se fijan? Está tomando la escritura, la está aplicando acá y está diciendo, el Espíritu Santo está diciendo esto. Por eso es importante que veamos la palabra de Dios como lo que es Dios hablando. No es un texto de historia, es Dios hablando a tu vida. ¿Cuándo está hablando? Hoy, como dice el Espíritu Santo. No como dijo, no como va a decir, es como dice el Espíritu Santo. Y lo que está haciendo el autor de Hebreos, en los primeros versículos del capítulo, nos puso dos ejemplos de fidelidad. Cristo, el sumo ejemplo, el ejemplo sumo de fidelidad a Dios, y Moisés, un ejemplo de un hombre que fue fiel al llamado de Dios. Y ahora lo que va a hacer es que nos va a poner el ejemplo de todo lo contrario, un mal ejemplo. ¿Y quién es un mal ejemplo? El pueblo de Israel. Y lo que está diciendo es, hoy te está hablando el Espíritu Santo, escucha lo que te va a decir para que no cometas los mismos errores que cometieron ellos. ¿Cuál fue la experiencia del pueblo de Israel? El pueblo de Israel sabemos que fue liberado de la esclavitud en Egipto. Por más de 400 años habían estado como esclavos de Faraón. Dios trajo las plagas que han visto en las películas, las plagas sobre Egipto. Faraón deja ir al pueblo, Dios los guía por el desierto. ¿Y qué sucede? El pueblo comienza a cansarse de batallar. Y piensa esto, el pueblo estaba esclavo, Dios los hace libres, pero los lleva por el desierto a la tierra prometida. Ahora, ¿la tierra prometida estaba vacía? No. ¿Qué había que hacer para tomar la tierra prometida? Había que pelear, había que luchar. No era, pues mira, sales y ahí está, ya construí unos resorts ahí, unos condominios para que lleguen y vivan. No, vas a ir, vas a pelear, pero yo estoy contigo y te voy a bendecir abundantemente. Y el pueblo de Israel que dijo, no, pues tenemos que pelear, no, pues qué chiste, no, mejor nos hubieras dejado allá, ¿no? Mejor nos hubieras dejado esclavos y aquí nos trajiste que nos mataran nomás. Cuando el Señor nos hace libres del pecado, libres de la autoridad del poder de Satanás, no es para que vivamos una vida color de rosa, ¿no? No es para que ahora sí, sé famoso, sé rico, sé todo lo que quiera hacer. No, nos llama para que vayamos y luchemos y peleemos y entremos en la bendición que Dios tiene para nosotros. Y su bendición no es que vas a ser rico necesariamente. Su bendición es que estés en el lugar de obediencia para con Dios, donde puedas apreciar y recibir todo lo que Dios te ha dado como heredero de todas las cosas. Dice el autor de Hebreos que el mundo venidero se lo dio al hombre, no a los ángeles.
Todas las cosas son vuestras, dice la palabra de Dios, pero no ahorita. Ahorita vamos a luchar. Ahorita vamos a pelear con dificultades, contra la corriente, porque vamos en un mundo que es hostil a Dios. Pero Pablo dice, esta leve tribulación momentánea no es nada contra el cada vez más excelente peso de gloria que un día va a manifestarse. Pero el autor de Hebreos sabe que es difícil, y lo que está diciendo es, acuérdate de Israel. Israel salió, fue hecho libre, milagrosamente Dios abrió el mar para que pasaran, los dirigió con esa nube que los guardaba en el día y esa columna de fuego por la noche, les dio agua de la roca, trajo maná. Pero ¿qué pasó? El pueblo se volvió contra Dios. Dios no le falló al pueblo de Israel. El pueblo de Israel sí le falló a Dios. Ellos sí fueron infieles. Y dice allí, en el regresando a Hebreos 3, lo primero que tenemos que hacer, dice el verso 7, es: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ahora, el día de la provocación que viene aquí y que se repite en el Salmo 95, si tú vas al libro de Éxodo 17, ves ahí en el verso 1, dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercan conmigo? ¿Por qué tientan a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y brincas al verso 7, dice: y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Y los nombres: Masa es rencilla, es prueba, y Meriba es rencilla. En ese lugar lo primero que dijeron: bueno, tenemos sed, ¿está Dios con nosotros o no? ¿Sí? Como pasa muchas veces con nosotros, estamos en un problema y lo que primero que decimos es: bueno, ¿y Dios pues dónde está? Tentar a Dios es cuestionar si es verdad lo que Él ha dicho. Cuando estamos cuestionando, estamos tentando a Dios. Ahora, regresamos a Hebreos. No solamente eso, sino que dice allí en el verso 9: donde me tentaron sus padres, dice, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije: siempre andan vagando en su corazón. Ok, Dios acababan de salir cuando empezaron a rezongar por el agua, después rezongaron por la comida, le dieron comida del cielo y rezongaron porque querían carne, y el Señor les mandó pollo y pues querían carne de res, y también estaban continuamente rezongando y se acordaban de los pepinos y de las cebollas, el Siri salad que teníamos en Egipto, dice, y aquí no hay nada, ¿no? Y el Señor, dice, 40 años estuvo aguantándolos. ¿Pero por qué fueron esos 40 años? Porque allí mismo, si regresamos, pero ahora a Números, ahorita, bueno, se le cayó el gorro. Ok, en el Números 14
Después de recibir el informe de los espías, fueron los espías, vieron la tierra, vieron que era buena, trajeron unos racimos de uvas, trajeron frutos, dijeron está de pelos, vayamos y tomémosla, dijeron 2, pero el resto dijeron no, pero si te cuento, están gigantes los tipos que viven allí. Y empezaron a desanimar a la gente, y en el verso 1 dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y qué dijo Dios? Sale. Y 40 años estuvieron en el desierto hasta que murió toda esa generación. Ahora, Dios no los dejó. Dios dice que su ropa no envejeció, sus zapatos no se le salieron los dedos gordos, o sea, se estiró ahí, aguantó. Dice que no les faltó el alimento. El Señor estuvo con ellos 40 años. Pero, ¿qué pasó con ellos? No entraron a la tierra prometida. ¿Regresaron a Egipto? No. Pero no entraron a la tierra prometida. Y muchos cristianos puede pasar eso, que nunca entren al descanso, al reposo de Dios. No significa que van a regresar a Egipto, que se van a perder. Significa que van a estar luchando y no van a estar en el lugar de la bendición con Dios. ¿Por qué? Por desobediencia, por incredulidad. Mira lo que dice allí. Regresamos a Hebreos, capítulo 3, el verso 10. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Qué implica conocer los caminos de Dios? Conocerlo a Él. Siempre andan por aquí, por allá, no me han conocido. No me conocen, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y viene la advertencia, verso 12. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En esta versión, Nueva Traducción Viviente dice, por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Y otra vez, ¿cuál es el punto? Si somos hermanos, si somos cristianos, si hemos nacido de nuevos, ¿por qué la advertencia? Si te adelantas al capítulo 4, en el versículo 1 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberla alcanzado. Y el punto de vista es este. Desde la perspectiva del autor de Hebreos, hablando humanamente, nosotros no sabemos quién es salvo. ¿Estamos de acuerdo? Yo los veo aquí y yo deseo, anhelo que todos los que estamos aquí seamos salvos. Pero de repente vemos a alguien que se aparta y, como el autor de Hebreos, digo, algunos parecen no entrar en el reposo del Señor. Algunos parece que se están desviando, algunos parece que no están atendiendo a la palabra del Señor, algunos parece que no están siendo fieles. ¿Y cuál es el punto? Nos está exhortando para que examinemos nuestra vida. No estés confiando en que porque un día, hace chorrocientos años, hiciste una oración, tienes la seguridad de que vas a ir al cielo, a pesar de que estás viviendo una vida desordenada. No podemos afirmar la salvación de alguien cuando está caminando en pecado. ¿Me explico? No vamos a decir que está condenado, pero sí lo vamos a llamar a restauración, lo vamos a exhortar
para que regrese al camino del Señor. Pero no voy a dudar de que alguien es salvo porque, bueno, no me consta. Oye, pero pues tiene tanto tiempo en la iglesia. Sí, pero yo no sé. Desde la perspectiva humana yo deseo que todos los que están aquí sean salvos. Pero si alguien está caminando, si alguien está caminando en desobediencia, en incredulidad, lo que dice el autor de Hebreos es: cuidado, examinen su corazón. Y no es algo que solamente él hace. Veíamos en la semana que Pedro dice: hagan firme su vocación y llamado, crezcan, desarróllense, no se queden en la fe de creer nada más. Vamos a segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, en el capítulo 1. Dice allí en el versículo 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguen a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ustedes también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus pecados, de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Pedro está diciendo: hey, creíste, qué bueno, pero ¿cómo anda el fruto? Creíste, qué bueno, pero no estés ocioso. Estás ocioso y estás sin fruto. Cuidado, necesitas revisar que verdaderamente eres llamado y escogido. Necesitas añadir a tu fe virtud. Sigue las cosas buenas, añade conocimiento, añade paciencia, añade afecto fraternal, añade amor. No te quedes con que hace 20 años recibiste al Señor Jesús. Eso fue solamente el principio. Y decíamos, el mundo no es un lago, no es un estanque donde te sientas en tu llanta y ahí estás en el estanque. El mundo es un río, y si no estás navegando contra la corriente te está llevando. Y como dice el autor de Hebreos, te puedes desviar, deslizar. Si tu vida tiene la seguridad de la salvación porque hace 20 años hiciste una oración, cuidado. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Si tu vida no ha sufrido una transformación, si sigues batallando con los mismos pecados todos los días, si tienes teniendo las mismas luchas, si sigues teniendo los mismos afectos que tenías antes, cuidado, cuidado, que no tengas un corazón malo de incredulidad. Dice allí en el versículo 13: antes exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Ese es el problema. Ese es el problema. El pecado engaña. Y si en tu corazón, y piensa esto, si hace 20 años cuando recibiste a Cristo amaneciste bien santo al otro día y cualquier falta te hacía llorar y decías, Señor, ¿cómo? Y te desesperabas y te angustiabas, y ahora cometes la misma falta pero dices, tranquilo, soy salvo. Cuidado, cuidado si los afectos, si los deseos que tienes por Cristo han menguado, si tu interés por los asuntos espirituales no es el mismo,
Si ahora te interesa más la cultura y la sociedad y los problemas actuales y ser, ahora sí, la palabra de moda, ser relevante, ¿sabes qué? Cuidado. Cuidado que no tengas un corazón malo de incredulidad. Que no estemos disfrazando nuestra incredulidad con desobediencia. ¿Sabes? Son hermanas gemelas, siempre andan juntas. La desobediencia siempre anda junto con la incredulidad. ¿Por qué desobedeces a Dios? Pues es que sí creo que Dios es justo y creo que Dios es santo y creo que Dios va a castigar, sí, y que va a dar juicio. Entonces, ¿por qué lo desobedeces? Bueno, pues es que no creo que realmente a mí me castigue, porque pues también me ama, que no, y pues yo soy su hijo. Si los que fallaron a la ley recibieron su justa retribución, ¿quién que descuide tan costosa salvación va a escapar? Dice allí, versículo 13, exhórtense los unos a los otros. Por eso es que te preguntan, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo andas? Por eso es que venimos a congregarnos. Por eso es que dice el autor de Hebreos, no dejes de congregarte, porque necesitas animarte, porque necesitas mostrar, no para que seas salvo, sino porque eres salvo, necesitas mostrar continuidad, fidelidad. Y mira, otra vez, fíjate allí, en el versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos que firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Te acuerdas del verso 6? Ve al verso 6 y compara los dos. Básicamente te está diciendo lo mismo. ¿Eres participante? Sí. ¿Sí qué? Si retienes hasta el principio, hasta el final, la fe del principio. Dice el verso 14, lo voy a leer, Nueva Traducción Viviente: pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Entonces, ¿es por obras? No, no es por obras. No estás perseverando para ser salvo. Porque eres salvo, entonces vas a perseverar. Pero otra vez, algunos parecen no haber alcanzado. Algunos están viviendo de una manera que no reflejan fidelidad a su compromiso con Cristo. Y ese es el punto. Y otra vez, lo he dicho en los últimos días, predicamos la gracia, creemos en la gracia, abrazamos la gracia. Pero si la gracia no te transforma, ¿cómo te va a salvar? Creemos que cuando abrazamos ese regalo, abrazamos también la santidad de Dios y su amor y su justicia. Y el carácter de Cristo viene a nosotros por medio de su Espíritu Santo y nos mueve a sus deseos, a su santidad, a su obediencia. Dice, somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Verso 15, entre tanto que se dice, si oyes, ¿cuándo? Hoy. Si oyes hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Y te invito para que subrayes con rosita cuántas veces se menciona corazón y hoy. Corazón, corazones y hoy. Y sabes, leí algo que me dejó pensando. ¿Sabes cuál es el día favorito del diablo? Mañana. Tengo ganas de orar. Hoy llegando a la casa voy a llegar y voy a hacer un devocional y luego voy a pasar tiempo con el Señor y ya a la casa. Mejor mañana porque está el fútbol. Bueno, y la verdad que el autor aquí es benigno, o más bien este pensamiento es benigno porque dice mañana, pero los cristianos promedio decimos el otro domingo, no voy a ir este domingo, pero el otro domingo sí voy.
la próxima reunión de mujeres sí voy a ir. Jóvenes, la próxima vez que haya bautismo sí voy a estar ahí para bautizarme. ¿Cuántas cosas postergamos? Cosas importantes donde el Señor te está hablando por cosas triviales y sin importancia. La obediencia a medias no es obediencia. Obediencia a medias es desobediencia. Y el autor dice, hoy, si hoy Dios te está hablando, y regreso al versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, hoy te está hablando el Espíritu Santo, dice el autor de Hebreos, si hoy te habla, responde, hoy. Si oyes hoy su voz, no endurezca su corazón como en la provocación. Ahora, ¿cuál es la fórmula para un corazón endurecido? Desobediencia más incredulidad igual corazón endurecido. ¿Cuál es un corazón endurecido? Un corazón que no se mueve por los deseos de Dios ya. No hay ese deseo de la oración, no hay ese deseo de honrar a Dios, no hay ese ánimo, ese entusiasmo por obedecer, por glorificar a Dios. Un corazón endurecido básicamente es un corazón que deja de sentir. Y así, esa es la condición en que el corazón del hombre está. Dice que es un corazón de piedra. Y en el nuevo pacto Dios dijo, voy a quitar el corazón de piedra, voy a poner un corazón de carne para que guarden mis mandamientos, para que me sirvan, y yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Un corazón endurecido es cuando... ¿Cuántos de ustedes andaban descalzos cuando estaban chicos? ¿Cuántos de ustedes podían caminar a mediodía por las tortillas o por la soda? Desarrollas callo, ¿no? Y hay unos que corrían hasta la próxima sombra y los separaban ahí y luego corrían a la siguiente, ¿no? Pero los músicos cuando tocan la guitarra, ¿qué pasa con la mano izquierda? Se te hace callo, te tocas aquí y sientes duro, ¿no? Los primeros días, si tocas con cuerdas metálicas, pues te duele y todo el rollo, pero después haces callo. Imagínatelo en el corazón, ya no sientes. Y puede ser que estés aquí y tu seguridad sea que, sí, me recuerdo hace 24 años cómo amaba al Señor, y yo estaba ahí tirado orando, y yo oraba las mañanas y leía la palabra todos los días, y gracias a Dios porque soy salvo, ¿no? Ahora me vale Wilson, pero pues igual el Señor es fiel. ¿Sí me explico? Un corazón que deja de sentir es un corazón endurecido. Y esa es la fórmula. ¿Sabes qué? Desobediencia más incredulidad igual a un corazón endurecido. Y el autor de Hebreos hace 3 preguntas. Y dice, a ver, pregunta, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? A ver, ¿quiénes lo hicieron enojar? ¿Quiénes provocaron a Dios? Pues el pueblo escogido, el pueblo de Israel. Exacto. Entonces, cuidado, porque puede pasar. Entre los que están aquí en la iglesia, entre aquellos que Pablo dice que hemos participado del mismo bautismo en el Mar Rojo, aquellos que hemos sido dirigidos por la roca que era Cristo, el que daba el agua, aquí puede haber gente que provoque a ira al Señor. Y luego dice la segunda pregunta, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Dices, sí, abusado, porque si hay consecuencias. El corazón endurecido, la desobediencia, la incredulidad, tiene consecuencias. Y puede ser que tú seas un creyente genuino, y el miércoles lo analizábamos. Oye, fíjate, fulano dejó de venir a la iglesia y lo vi en un bar con una caguama, ¿no? Ay, no, pues ese ya se fue al infierno, ¿no? No podemos saber. Podemos saber que está desviado, podemos saber que se está apartando, pero, ¿sabes? Salió bien briago y lo atropelló un carro y quedó paralítico
y gloria a Dios, regresó al Señor. ¿No has escuchado historias así? Yo conozco una persona que perdió las piernas porque se quedó borracho en las vías del ferrocarril, después de que había sido por mucho tiempo cristiano y sirviendo en la iglesia. Perdió las piernas y gloria a Dios, regresó al Señor y está sirviéndole. ¿Qué quiero decir con esto? Aún como cristiano con seguridad de salvación, la desobediencia a Dios trae consecuencias. Y es lo que dice el autor de Hebreos. A ver, adivinen, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Pues todos los que salieron de Egipto. ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron y cayeron en el desierto? Sí. Entonces aguas, abusados. Dios, como buen padre, y dice el autor de Hebreos en el capítulo 12, como buen papá, no deja que sus chamaquitos sean desobedientes, ¿no? Ay, mira el niño, qué lindo, tan desobediente que es. Y el papá, sí, así como lo amo, así nomás. No, dice que él va con la tabla y te da unos varazos. Y dice, a nadie le gusta la disciplina, pero gracias porque tenemos un padre que nos disciplina, y no como nuestros padres terrenales, que no son perfectos. Gracias a Dios por ellos, pero nuestro papá nos disciplina para que haya un fruto. El padre no nos deja andar chiroteando, ay, pues qué padre, no. Y él, pues él impávido, impasible, viéndonos nada más, ay, estos muchachos, qué locos son, ¿no? No, él va a intervenir para que nosotros regresemos. Pero hay consecuencias. Oye, pues es cristiano, fíjate que adulteró y ahora tiene un hijo. Pues oremos, ¿no? Para que no nazca. Pues no, van a nacer. ¿Sí me explico? Cometió un pecado, es cristiano, es salvo, pero va a pagar consecuencias. Oye, pues mira que este se emborrachó y que ahora pues se enfermó del hígado y oremos. Pues sí, vamos a orar, pero ¿sabes qué? Hay consecuencias. El Señor va a salvar, sí, se lo va a llevar al cielo y todo, pero el que seamos cristianos no nos hace libres de las consecuencias del pecado. Y es lo que está diciendo el autor. Abusados, porque pues todos salieron de Egipto, pero muchos se quedaron en el camino, no llegaron a la tierra prometida. Y por último dice la otra pregunta, verso 18: ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Y allí dice, abusado, porque te puedes pasar toda la vida luchando. No, pues me quiero ir a Egipto mejor, y ay no, mejor sí, Señor, ahí muere, y luego pues, pero sabes que no estoy seguro de, no sé si realmente voy a seguir al Señor. Y dice, los que no entraron son los que no creyeron. Y todo esto otra vez, como dice el capítulo 4, verso 1: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes parezcan no haberlo alcanzado. No está diciendo que no lo han alcanzado, dice parece que no lo han alcanzado. Algunos de ustedes que están pensando en volver atrás, parece que, híjole, no sé, son salvos, realmente están aferrados a Jesús. Su confianza está puesta en Cristo. Sí, pero no quiero que me quiten la casa. No, pues espérate, o sea, ¿realmente está tu confianza puesta en Jesús? Sí, pero es que, pues fíjate que ya me corrieron de la casa también. Pues, es lo que estaba pasando entre la iglesia esta. Y el autor les dice, abusados, asegúrense de que son salvos. Asegúrense que están viviendo un cristianismo que va más allá de hacer una oración, de hacer una profesión de fe, de levantar su mano y de sentarse a esperar que el Señor regrese. Pedro dice, si estás ocioso, si no tienes fruto, si no tienes estas cosas que mencioné, estás ciego, tienes vista muy corta, nomás ves aquí, te olvidas de que vamos a rendir cuentas, te olvidas de que el Señor va a regresar, te olvidas de que tenemos un llamamiento. Asegúrate que formas parte de los llamados y escogidos de Dios. Ahora,
Son tres cosas como podemos resumir esto. La primera cosa, ¿cómo podemos vivir un cristianismo genuino? No hay cristianismo sin Cristo. No hay cristianismo porque vas a la iglesia. No hay cristianismo porque sirves, porque haces aquello o lo otro. El cristianismo es porque conoces a la persona, porque esa persona vive en ti. Eso es el cristianismo. Y lo primero que tenemos que hacer, número uno, es fija tu atención en Jesús. Así comienza el capítulo 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote Cristo Jesús. Que tus ojos, que tu mente, que tu corazón estén atentos a Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo es Jesús? Su fidelidad, su santidad, su obediencia. Considéralo, analízalo, medítalo, razónalo, imítalo. Considera a Jesús, porque si tú ves, ahora sí, como dice el refrán, si no conoces a Cristo, a cualquier barbón te le hincas, ¿no? Si no conoces a Jesús, vas a tomar otros modelos. Y el único modelo que tenemos en la Escritura es Cristo. Considera a Cristo, porque Él es el enviado del cielo. Él es el que fue enviado a la tierra. Número uno. Como te digo, necesitas pasar tiempo con Él. Número dos, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. La Biblia insiste en la importancia del corazón. Sabemos que del corazón vienen los pecados, de ahí salen los malos pensamientos, de ahí salen los conflictos. Santiago dice, no hay una guerra en su corazón, no sale de ahí los conflictos, las luchas, los deseos no cumplidos en el corazón. Guarda tu corazón. Y es importante que podamos someter nuestro corazón a la palabra de Dios. Es importante la obediencia. Estamos viendo que Dios habla hoy. Dice el Espíritu Santo, y cita el Salmo, la palabra de Dios es Dios hablando a nuestro corazón hoy. Necesitamos aprender del pasado. Las vivencias del pueblo de Israel son una advertencia para nosotros. Y por eso dice, hey, acuérdate lo que les pasó. Era el pueblo escogido, fueron libres, pero no entraron todos a la promesa. Y los que no entraron murieron en el camino. Abusado. Guarda tu corazón, porque no solamente es importante conocer a Jesús, sino obedecerlo. Jesús el autor de Hebreos dice, citando el Salmo, no han conocido mis caminos. Conocer los caminos del Señor implica conocerlo a Él. Moisés fue lo que le dijo, Señor, muéstrame tu camino, quiero conocerte, ¿cómo eres? ¿Sí? Ok, entonces, primero, fija tu atención en Jesús. Segundo, guarda tu corazón. Tercero, anímense unos a otros. Por eso es importante la iglesia. Por eso Dios hizo este diseño de un cuerpo. Los creyentes no son, no, pues yo soy creyente, pero todos ustedes son una bola de hipócritas, yo estoy bien acá y amo al Señor y el Señor sabe. No, espérate. La Biblia dice, hey, todos los que dicen creer en mí, todos los que dicen que me aman, tienen que probarlo amando a los demás. Vengan para acá, a ver si es cierto que muy chichos, ¿no? Aquí quiero verte amando al vecino que tienes enseguida, verás. ¿Sí? Y es lo que Dios hace. Dios quiere ponernos en este experimento, en este laboratorio, para que podamos practicar y vivir las enseñanzas de Jesús. Jesús vino al mundo. Jesús no se quedó, Padre, tú sabes que te voy a obedecer en todo, pero no me mandes con estos infelices, ¿no? Tú sabes cómo son. No, vino, habitó entre nosotros y dice, como amó a los suyos, dice, como los amó al principio, los amó hasta el final, incluido Judas. Le lavó los pies también, los secó igual. El Señor amó hasta el final. Nosotros estamos aquí también para aprender a amar. Somos parte del cuerpo, congregarse. No solamente participamos juntos de adoración a Dios, podemos animarnos unos a otros. Y dime si no es cierto, pues que de repente llegas y alguien te dice, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no habías venido? Y tú, ay, es que, ¿qué invento? Es que fíjate que la semana pasada
¿Por qué? A veces nos incomoda que nos cuestionen, pero no es por mala onda, no es por avergonzar a nadie, es porque lo normal en la vida cristiana es que estén juntos. Dice en el libro de Hechos que todos los días se juntaban, perseveraban en la doctrina, en el partimiento del pan, en las oraciones, todos los días. Pero de repente, es que a mí no me gusta mucho, no hay que exceder porque eso ya es ser religioso. Yo voy un domingo sí y 8 no, ¿no? Y con eso yo tengo y estoy bien con Dios. No, espérate. Somos llamados a comunión con el Señor y unos con otros. La primera carta del apóstol Juan, el apóstol del amor, lo que dice es: hey, queremos que su comunión sea verdaderamente con nosotros y con el Señor Jesucristo. Queremos que verdaderamente participemos juntos. Entonces, congrégate, persevera. Otra vez, la perseverancia no es para salvación. La perseverancia se manifiesta la salvación. Tú eres salvo, no porque perseveras, vas a perseverar porque eres salvo. Pero si vemos que alguien está caminando en pecado, está caminando desordenadamente y dice que es salvo, no vamos a ir a afirmarte y decir: sí, cierto, mijo, tú no te preocupes, tú síguele y algún día le agarras la onda. Hey, espérate, tienes que ver qué dice Dios. Y por último, estas cosas tienes que hacerlas hoy. No las hagas mañana, por favor. Hazlas hoy. Hoy. Dice el autor de Hebreos: entre tanto que se dice hoy, hay un tiempo para hacerlo. Hay un tiempo, y no hay nada más importante en esta vida que asegurar nuestra eternidad. Esta vida es la oportunidad que tenemos para conocer al Señor, para amar al Señor, para servir al Señor, porque es lo que vamos a hacer la eternidad. Hoy es el día. Si tú eres cristiano y dices: bueno, sí, me he salido un poco y todo, hoy es el día que el Señor te está hablando para que corrijas esas cosas. Si tú no has recibido a Jesús, hoy es el día, porque tú estás en un peligro más grande. Hoy el Señor te puede llamar. Hoy puede ser tu último día. ¿Para qué te esperas? Hoy es el día que puedes asegurar tu eternidad. ¿Dónde vas a pasar el resto de la eternidad? ¿Qué les parece si oramos? Señor, queremos darte gracias por tu palabra, Señor, y pedirte que nos ayudes a examinar nuestro corazón. Señor, descansamos en la seguridad que tenemos de vida eterna. Tu palabra es clara y nos dice que podemos tener esa certeza el día de hoy, que para eso dejaste escrita, Señor, tu palabra, para que sepamos que tenemos vida eterna. Pero también es cierto, Señor, que no podemos ser engañados, o más bien que no debemos ser engañados por nuestro corazón. Y tu palabra dice que el corazón es engañoso. Que no nos escudemos en un ritual, en un evento que sucedió en el pasado para justificar una vida desordenada. Señor, danos un corazón sensible. Si hay un corazón duro en nosotros, perdónanos, Señor. Perdónanos, y te pedimos, Padre, que tú hables hoy a nuestra vida. No queremos ser engañados por el pecado. Señor, si hemos batallado con algunos hábitos, si hemos luchado contra algún pecado y hemos llegado a la conclusión de que jamás vamos a vencer ese hábito, si hemos dicho jamás vamos a erradicar ese pecado y nos hemos conformado para estar viviendo de esa manera, Señor, que hoy tú nos hables y nos muestres, como dice tu palabra, que no somos esclavos del pecado, que el pecado no se enseñoreará de nosotros porque hemos muerto a él. Señor, si hemos luchado en nuestro carácter, en nuestro temperamento, y siempre tenemos una excusa para no asumir nuestra responsabilidad delante de ti y de los demás, Señor, que hoy podamos entender que, como dice tu palabra,
Tú has derramado tu amor en nosotros por tu Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da fruto. Y el fruto es amor, es paz, es paciencia. Señor, es un carácter transformado. Señor, que no nos justifiquemos a nosotros mismos, que no busquemos una explicación racional para continuar viviendo de la misma manera. Si no hemos avanzado, Señor, en nuestra vida espiritual, si por el contrario hemos retrocedido, Señor, y nuestra condición espiritual es más débil, es, Señor, una relación fría la que tenemos contigo, Señor, vuélvenos a ti, atráenos a ti, Señor. Restáuranos, Señor, que queremos ser reconciliados hoy contigo. Perdónanos. Señor, creemos que tú eres fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad. Te pedimos perdón, Señor, este día. Señor, y no lo hacemos para presumir de alguna justicia. Señor, queremos que nuestra gloria sea en ti solamente, pero queremos ser congruentes. Queremos, Señor, que nuestra vida manifieste esa confianza que tenemos, esa esperanza que hemos puesto en ti. Queremos vivir de acuerdo a la verdad que hemos creído, de acuerdo a las palabras que predicamos. No queremos ser hallados testigos falsos. Señor, Pablo decía, yo no quiero ser descalificado. Y no está hablando de la salvación. Pablo sabía la responsabilidad que tenía también como heraldo del Evangelio. Señor, queremos vivir de tal manera que honremos la fe que hemos profesado, que te demos gloria con nuestra vida. Llévanos a anhelar, Señor, esa santidad. Señor, y si tenemos un corazón endurecido, pon de tu aceite en nosotros, Señor. Si nos hemos rendido quizá al enojo o a la amargura, si hemos sido decepcionados por alguien en la iglesia o fuera de la iglesia, si nos hemos cansado de situaciones que por mucho tiempo hemos padecido y pensamos que ya no hay solución, Señor, el día de hoy entregamos todas estas cosas. Queremos ser libres de todas estas cosas, Padre. Te voy a pedir que, normalmente no lo hacemos, pero yo creo que es importante, si te puedes poner de pie, por favor. Y ahí en tu lugar, yo no sé, otra vez, no tengo rayos X espirituales, pero tú sabes si estás luchando con algo de eso. Tú sabes si te has enfriado, tú sabes si quizás estás enojado incluso con el Señor, o simplemente estás enojado y no sabes con quién. Si sientes que no has avanzado, si los asuntos espirituales ya no te son atractivos, si los ves como una carga, ¿sabes qué? Dile, Señor, hoy, ayúdame con eso. Y pídeselo tú a Dios. El Señor nos escucha en lo individual, el Señor atiende nuestras oraciones personales. Entonces toma un tiempo ahí en tu lugar y dile, Señor, ¿sabes qué? Estoy así o asá. O si no, dile, Señor, gracias porque no soy como estos, ¿no? Señor, gracias porque yo sí. Pero si estás batallando con algo, el Señor te escucha y puedes acercarte y decirle, Señor, ¿sabes qué? Ayúdame con esto. Y dice el autor de Hebreos que para que puedas agradar a Dios es necesario que creas que le hay. Es necesario que creas que hay un Dios y que es galardonador, que premia, que recompensa a los que le buscan. Entonces te invito para que te acerques hoy al Señor, para que lo busques ahí en tu lugar.
Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas, porque tú estás atento a nuestra oración y porque sabemos que tú no solamente nos oyes, Señor, tú actúas. Siempre estás listo para intervenir en nuestra vida, Señor, para actuar a favor nuestro. Y en esta mañana te damos gracias, Padre, y te pido que tú bendigas a cada una de estas familias representadas el día de hoy. Señor, anímalos, anímanos, aviva en nosotros, Señor, un deseo por ti, por tu santidad, Señor, por tu persona, por aquellas cosas que te honran a ti. Señor, muévenos a buscarte con un corazón, Señor,